No, no fue en un bosque ni en una casa abandonada. Fue dentro de una base militar, en un puesto de acceso donde todo debería obedecer a horarios, consignas y luces intermitentes. Esa contradicción, el orden frente a lo imposible, es lo que todavía me hiela la sangre cuando lo recuerdo. Me llamo Israel Mora. Tengo arrugas en la voz que no estaban aquella noche, tengo remordimientos y tengo recuerdos tan nítidos que a veces siento que aún estoy allí, con el frío de la reja oxidada clavado en las manos. Digo esto para que entiendas. Lo que voy a contar no es una leyenda rural contada junto a una fogata. Es un testimonio de un soldado que tuvo frente a frente algo que, con la palabra justa, solo puede llamarse malignidad encarnada. El título de este vídeo no es una exageración, fue para mí el enfrentamiento más escalofriante que he vivido. Era 2002, tenía 20 años y servía como cabo en el arma blindada. Nos enviaron a Temamatla. Recuerdo el nombre porque, aunque ahora suena a una coordenada en un mapa, entonces era el mundo entero. La base no era grande, una entrada con portón, un puesto de guardia, una caseta de papeles y la rutina de quien hace guardia todas las noches. En aquella época, uno se siente invencible. Yo me sentía así. La camaradería lo curaba todo. Risas, chascarrillos, un bocadillo compartido, el ánimo de la juventud. Mi compañero más cercano se llamaba Pascual, un cabo carpintero de barrio, buen tipo, compañero de turnos, de bromas largas y manos firmes. Los dos éramos paisanos. Nos entendíamos con pocas palabras. Él era esa clase de amigo que te llamaba la atención cuando te ibas de la ruta y que, sin embargo, te sacaba de apuros cuando hacía falta. La noche en cuestión empezó como tantas otras. Vigilancia, charlas a medias, un par de latas de cerveza que olvidamos devolver a los almacenes, algún taco traído de fuera. No es que presuma del descuido, más bien lo confieso porque fue la puerta que abrió lo que vino después. En la base se supone que todo se reporta. No beber, no salir del puesto salvo para cambios. Mantener la disciplina. Lo sé. Lo recordé después, con dolor. Aquella madrugada, la disciplina estaba floja. A las 2 de la mañana, con la noche espesa, y el aliento del campo mezclado con humo de cigarro, vimos una luz en la distancia. Al principio pensamos que era una luciérnaga o una linterna de alguien caminando. Lo lógico, un civil equivocado, alguien que se perdió. Nunca imaginamos que esa luz sería el principio de lo que llamó a la propia oscuridad. La luz era roja, pequeña, como un punto que se acercaba despacio hasta detenerse frente al portón. Uno de los rasos, nervioso, dijo algo entre dientes. Yo me levanté, agarré el G3 y me puse en posición. «¡Alto ahí! ¿Quién vive?», grité con la voz que había practicado 1000 veces. 3 palabras que deberían bastar para controlar una situación. El hombre respondió con tranquilidad. No mostró precipitación, no huyó. Caminó despacio hacia nosotros y se quedó a pocos pasos de la verja. La primera impresión que dejó no fue miedo, sino extrañeza. Joven, atractivo, una presencia demasiado segura de sí. Fumaba algo que olía a tabaco y tenía una pequeña luz roja. Diría ahora que la luz parecía más bien un punto en su mano o un cigarro encendido que no consumía el borde. Al acercarse nos ofreció un billete. Sí, eso suena absurdo. Nos tendió un billete de 200. Fue como una jugada para medirnos, para ver si éramos fáciles o no. En la broma del barrio aquello habría sido la ocurrencia de un extraño, pero en la base se supone que aceptas, revisas y ordenas su salida si corresponde. Yo obedecí el protocolo. Apunté con el fusil, ordené que se identificara, pedí documentaciones. Él sonrió, y en lugar de una respuesta racional, soltó una frase desconcertante. «Si queréis, puedo daros todo lo que deseéis». Era una oferta que sonaba a trampa barata y a amenaza envuelta en seducción. Dimos un paso atrás y enviamos a Pascual a abrir la puerta para revisar, porque la consigna era clara: no dejar a nadie en las verjas sin identificar. Le dimos una instrucción simple: baja, mira y no te entretengas con nadie. Él, como siempre, accedió con esa confianza de amigo que no se cree inmune y que, sin embargo,
Suele poner cuerpo por los demás. Lo mandamos con un billete para que comprara tortillas o café, una excusa cualquiera para que se bajara del puesto. Lo que sigue sucede con la rapidez fría del terror. El hombre hizo algo que ninguno de nosotros espera en una interacción normal. No lo describiré con crudeza innecesaria, pero hubo un gesto físico hacia la mano de Pascual. Mordió su dedo. Sí, mordió su dedo frente a nosotros. No fue un arrebato. Fue una acción medida, íntima y, sobre todo, simbólica. En ese instante la luz roja parpadeó y una palabra salió de su boca. Una palabra que omito por seguridad. No la repetiré. Tras pronunciarla, su expresión cambió y la atmósfera con él. Empezó a decir cosas que no sabía cómo podían salir de la boca de alguien que no nos conocía. Fechas, nombres, heridas del pasado, pequeñas humillaciones y secretos de la vida de Pascual que solo él podía saber. Cifras que nos clavaron a la tierra, detalles de su infancia que hicieron que se le quiebre la voz. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía recitar fechas de la familia, nombres de exnovias, el número de la placa del hermano? Nos dejó paralizados. Aún así, intentamos mantener el control. Lo normal en la base es aplicar las normas. Identificar, revisar, pedir refuerzos si es necesario. Pero lo anormal rompía aquel esquema rígido. Mientras hablaba, su mirada se volvió la parte que me hizo comprender del todo que aquello no era humano. Eran ojos negros, completamente negros, sin brillo, como si alguien hubiera vaciado sus iris hasta dejarlos huecos y secos. No digo que fueran pupilas dilatadas ni que estuvieran pintados. Era algo que confronta a la mirada humana. Fue como intentar sostener la mirada con un pozo. Su risa cuando lo vimos fue un sonido sin gracia, algo que no pertenecía a la carcajada de un hombre. Nos habló de sí mismo con nombres que a cualquiera dejarían helado. Lucifer, Satanás, príncipe de las tinieblas. No lo dijo en tono poético, lo pronunció como quien enumera credenciales. No puedo explicar si quería asustarnos o si estaba presumiendo de algo que para él era natural. Sentí una mezcla de incredulidad y pavor. Vi a mis compañeros retroceder, vi a uno de ellos dejar caer el arma. Vi a Pascual quedarse inmóvil con la mirada clavada en ese rostro que ahora nos estaba nombrando. Y en medio de todo, el tipo se giró hacia mí y me tocó la frente. Al tocarme, no sentí nada físico que explicar, pero mis piernas se aflojaron como si me hubieran desarmado desde dentro. Después se acercó a la frente de Pascual y con un gesto que no supe interpretar, besó su frente. No era un beso suave. Fue una marcación. Lo que pasó a continuación se me graba en la memoria como una escena robada al equilibrio del mundo. El sujeto, casi con facilidad, tomó a Pascual del brazo y se lo llevó sin que nadie pudiera detenerlo. No hubo lucha de película. Hubo un arrebatamiento que dejó un silencio brutal detrás. Gritamos, nos movimos hacia él, pero aquello fue como atravesar una cortina que se nos cerró. No pudimos acercarnos. Intentamos seguirlo por el acceso, por el borde del perímetro, lo que se nos permitió. Pero como decía un sargento, no os lancéis sin orden. El miedo, en esos segundos, fue más fuerte que la obediencia. El hombre se alejó con Pascual entre sus manos, y, cuando se giró por última vez antes de desaparecer en la oscuridad, puso esa misma sonrisa que todavía me hace sentir náuseas. A la mañana siguiente, la normalidad de la base trató de recomponerse, pero algo había cambiado. La caseta olía a café y a miedo contenido. Los papeles en el escritorio parecían menos importantes. Los que podían no hicieron comentarios. Lo que rompió la aparente calma fue el cachorro que habíamos tenido en la guardia, un perro pequeño que nos alegraba los turnos. Lo encontramos muerto junto al portón. No había señales de pelea. El cuerpo aparecía tranquilo, como si el animal se hubiera apagado de golpe. No me invento detalles para el dramatismo. Lo vi con mis manos temblando cuando nos acercamos. El animalito era casi un símbolo de que algo peor de lo que habíamos visto había rondado y marcado el lugar.
Esa muerte nos dejó la sensación de que lo que pasaba con Pascual no era algo aislado y que la noche tenía tejido un hilo de maldad que se llevaba lo pequeño, lo inocente. 3 días después, la misma figura regresó. La tercera noche fue la más negra que he conocido. Hay noches oscuras que son solo ausencia de luna. Esta noche parecía absorber la luz que le acercabas. El viento soplaba con un frío que te atravesaba hasta los huesos, un viento que trajera risas apagadas y un olor a humedad antigua. Cuando aquel hombre reapareció, no tuvo la parsimonia de la primera vez. Vino con un paso firme, con la intención clara de mostrar que había vuelto, y que los límites humanos no le importaban. Esta vez las sombras parecían doblarse a su alrededor. Incluso los perros le gruñeron y no se acercaron. Pascual estaba allí, junto a la reja. Pero no era él. Tenía una mirada que no le pertenecía. Su cuerpo estaba rígido en algunos gestos y rendido en otros. No podía hablar con normalidad. Balbuceaba palabras que no comprendíamos y, en ocasiones, lanzaba gritos cortos que rompían la noche. No sabía si lloraba por dentro o si algo otro lloraba por él. Intentamos actuar. Hicimos un cerco, pedimos ayuda, activamos la alarma interna como manda el protocolo. El asunto es que aquel hombre se movía con una autoridad que iba más allá de lo humano. La gente que venía a reforzar el puesto llegó, observó, y en muchos se reflejó la duda. Algunos recordaron que no era cosa de armas ni de dispersar a un manifestante. Había una presión extraña en el aire, una sensación de estar siendo medidos. No es valentía, es la pura descripción. El miedo paraliza más que la falta de recursos. Hicimos lo que pudimos. Hicimos preguntas. Tratamos de razonar, de llamar a superiores. Nada funcionó como en los manuales. En la confusión, vi cómo el hombre, que se había presentado con nombres terribles, conversaba con Pascual de forma que parecía acariciar algo que a nosotros nos era invisible. A ratos parecía que discutía, a ratos que consolaba, a ratos que reclamaba. Los testigos dirían luego que la voz de Pascual sonó extraña, como si fuera un eco de la suya mismo, pero yo solo recuerdo esa dualidad de presencia. El mismo cuerpo que conocía y algo que lo habitaba. No quiero intentar explicar posesión ni poner etiquetas teológicas complejas. Cada quien tendrá su interpretación. Lo que sí puedo decir es que la escena rompió la lógica. Se llevaron a Pascual de nuevo aquella noche, pero esta vez no desapareció en absoluto. Se quedó en la base, entre nosotros, con la mirada perdida y con un silencio que era una sentencia. Los días siguientes a ese regreso fueron de vigilias nerviosas, de noches en vela y de un eco constante de preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué le había pasado? ¿Había sido el hombre? ¿Lo había entregado? ¿Había pactado algo? No tengo pruebas, solo intuiciones y la memoria de los gestos. En medio de ese caos interno me vino un recuerdo que guardaba casi como una reliquia personal. Tiempo atrás, poco antes de ingresar, había participado en una ceremonia cristiana. No la menciono como un carnet de salvación ni como una fórmula mágica. La nombro porque recuerdo la paz que me dio y porque, desde entonces, siempre tuve la sensación de estar bajo una sombra de protección que otros no percibían. No fue un acto público ni un recurso propagandístico. Fue una experiencia íntima que me marcó. Al mirar atrás, pienso que quizá eso evitó que me sucediera algo peor aquella noche. No digo que sea una garantía universal, no digo que sea receta para nadie. Lo que digo con humildad es que, cuando el hombre me tocó la frente y reconoció esa marca, vi en su gesto una sorpresa salvaje, como si hubiera esperado otro desenlace. Fue un detalle pequeño en medio de la tragedia, pero para mí tuvo peso moral. El sentirse vigilado por algo mayor que el miedo de la base. Durante semanas, los rumores y el silencio compitieron por definir lo sucedido. Algunos dijeron que Pascual cambió para siempre, que hubo noches en que se le veía hablar solo frente a la pared, que su risa se torció como una cuerda rota. Otros, más supersticiosos, lo evitaban como se evita caminar por una terraza en mal estado. Los mandos no dieron explicaciones.
En una institución, evitar el rumor es el modo de sobrevivir. Para mi conciencia, sin embargo, la pregunta más dolorosa siguió colgando. ¿Qué fue de él? ¿Se fue libremente o fue arrancado? ¿Sufrió? ¿Se arrepintió? No encontré respuestas. Puedo especular, como cualquiera, pero no puedo afirmar el destino final de mi amigo. Esa incertidumbre me pesa más que cualquier otro detalle. Hay momentos en que la memoria nos tiende trampas. Exagera, adorna, o todo lo contrario, minimiza lo insoportable. Intento narrar esto sin exageración, con la gravedad que merece. No relataré rituales ni pronunciaré palabras que podrían herir a otro, ni daré instrucciones. No quiero que nadie salga pensando que hay un método para llamar o para controlar. Lo que hay aquí es una advertencia. No jugar con lo desconocido, no banalizar la disciplina que protege a quienes tienen la responsabilidad de vigilar. Mirando atrás, a la reja oxidada, al billete de 200 que nos ofreció como quien ofrece un guiño al azar, al mordisco en el dedo de Pascual, a la risa que no era risa, a esos ojos negros sin profundidad, lo que más me aterra no es la violencia física, que tampoco fue explícita, sino la estrategia de seducción y manipulación. El ser no vino gritando amenazas, vino con promesas envueltas en conocimientos íntimos, supo dónde doler, cómo plantar deseos, cómo susurrar alternativas. Fue, para mí, la lección más dura. El mal tiene paciencia, conoce tus grietas y se aprovecha de la soberbia juvenil cuando la disciplina falla. He vivido con culpa por no haber sido más firme esa noche. Habría querido decir que hice todo bien y que no tuve culpa, pero la verdad es que había roto reglas. Había bebido y había dejado que la confianza nocturna nos jugara en contra. Esa mezcla de remordimiento y protección espiritual, esa ceremonia que recibí antes, se enfrentó a mis decisiones y me dejó una lección. La fe no es una garantía mecánica, pero la negligencia abre puertas. Nada más. No me interesa predicar miedo religioso. Me interesa admitir mis errores y compartir lo que aprendí con dolor y humildad. Con el paso de los años, cuando me preguntan, siempre evito la palabra triunfo o derrota respecto a aquel enfrentamiento. No creo que fuera una batalla de héroes con un villano vencido. Más bien, fue un choque que nos dejó con cicatrices invisibles. La base nunca volvió a ser igual para mí. A veces despierto con el olor del tabaco inventado por mi mente, y otras, con el sonido del viento que aquella vez parecía traer risas. Las noches me enseñaron a respetar más las cosas que no entendemos. Sé que el relato puede parecer increíble a quien no lo escuchó de primera mano. Comprendo la duda, pero también sé que hay detalles que sostienen la verdad de lo vivido. El billete manchado, la reja oxidada con la marca de un golpe, el cachorro muerto, la mirada de Pascual en varias ocasiones después del hecho. No son pruebas científicas, son huellas humanas. Y aún hoy, cuando paso por Temamatla, el lugar me hace recordar que hay fronteras entre lo visible y lo invisible que conviene no traspasar con despreocupación. Hay una parte de la historia que debe quedar clara. No voy a convertir esto en una guía espiritual ni en una justificación para cualquier cosa. La experiencia me acercó más a la fe. Me obligó a reconocer que hay realidades que nos superan, pero no me dio respuestas teológicas profundas ni me elevó a autoridad en la materia. Todavía me pregunto por Pascual. A veces imagino que aquella marca que le dejaron se puede curar con tiempo y oración. Otras veces me ronda la idea de que hay heridas que se transforman en silencios. Solo sé que lo perdí de una manera que no puedo explicar con certezas, y ese agujero es una compañía constante. Si este relato te ha interesado, si te gustan los testimonios reales que rozan lo inexplicable, dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir compartiendo historias como esta. No busco fama. Busco que esto sirva de advertencia y que la gente recuerde la importancia de la disciplina y de la fe personal cuando la vida nos pone frente a lo desconocido. Antes de cerrar, dejo una aclaración necesaria. Hubo una palabra que pronunció aquel hombre y que no repetiré aquí. No la digo por cobardía, la omito por responsabilidad.
No quiero contribuir a prácticas que puedan hacer daño. Describiré sus efectos. Dejó incómodas marcas en los comportamientos, abrió secretos y marcó a quien la escuchó con un silencio distinto. Pero la palabra exacta está fuera de este relato. Voy a terminar con una confesión más. La fe que me sostuvo no fue espectáculo. Fue un momento de paz que recibí y que se quedó en mí como una sombra buena. No la ofrezco como método universal. La enseño solo como lo que fue para mí. Una compañía cuando la noche intentó tragarse todo. No pretendo imponer creencias, solo compartir la experiencia y la lección aprendida. No jugar con lo que no entiendes, mantener la disciplina, cuidar a los tuyos, y cuando proceda, buscar ayuda espiritual honesta y sincera. No sé qué fue exactamente lo que ocurrió con Pascual al final. No sé si la historia tendrá un cierre definitivo. Esa incertidumbre me acompaña y me humilla. Me obliga a orar en silencio por él y a estar alerta por lo que pueda venir. Si has pasado por algo parecido, o conoces a alguien que lo ha vivido, compártelo en los comentarios. Quizá entre todos podamos encontrar sentido y consuelo. Y si crees que esta historia puede servir de advertencia a alguien, compártela. Señor, si me escuchas, acompaña a los que encontraron ausencia en la noche, y da paz a los que no hallaron respuestas. No pido milagros como moneda, solo consuelo, y luz para las heridas. Amén. Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito, y te interesa seguir explorando relatos que mezclan lo real con lo inexplicable, te invito a hacerlo ahora. Cuida tus decisiones. Cuida a los que te rodean. Y, sobre todo, no des por sentado que los lugares de orden están a salvo del desorden.